Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que ponemos el foco sobre diversos asuntos de la actualidad. Y la actualidad de esta semana está marcada por el primer aniversario del presidente francés en el poder, de Emmanuel Macron. De ello hablamos ya hoy con nuestros analistas. Contamos con el corresponsal del diario Público y Avui en España, Enric Bonet. Bienvenido, Enric. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Contamos también con Agathe Kayak, que es directora general de la consultora estratégica Compass Label. Bienvenida, Agathe. Hola, buenos días. Muchas gracias por su invitación. Y contamos también con el periodista y corresponsal político en Francia, Miguel Egea. Bienvenido, Miguel. Buenos días, muchas gracias. Emmanuel Macron, un año en el poder, hoy análisis en Primera Plana. Bueno, pues llegó hace un año al Elíseo, rompiendo el clásico relevo entre conservadores y socialistas en Francia, y como antídoto se presentaba contra el nacionalismo que crecía en diversos rincones del mundo. Para sus defensores, ha vuelto a resituar a Francia en el mapa internacional y es un líder capaz de entrevistarse, quizá el único, de tú a tú con otros como Donald Trump o Vladimir Putin. Eso sí, para sus detractores, es el presidente de los ricos, es un producto de las escuelas de élite francesas y tiene aires cuasi monárquicos. Así lo está viendo la prensa internacional esta semana. Por ejemplo, el diario Le Figaro ha hecho referencia a ese discurso de Macron en el Congreso estadounidense de esta misma semana. Amigable pero crítico, Macron seduce al Congreso estadounidense. La revista Marianne, también aquí en Francia, la tentación de la omnipotencia, haciendo referencia a una de las críticas más extendidas que se le hacen al presidente francés. Parecido el Correo Internacional, que esta semana llevaba en portada Macron el agitador. Y también el semanario The Week, que se hacía una pregunta. ¿Ha encontrado Francia a su Margaret Thatcher? Haciendo referencia a esa notable contestación que tienen en las calles las reformas de Macron. Para empezar, una rápida ronda de mesa. ¿Cuál sería vuestro titular a este primer aniversario de Macron en el poder? Empecemos, Enrique. Macron se saca la máscara. Después de haberse presentado como un dirigente que quería mezclar lo mejor de la izquierda y la derecha, parece haber olvidado el significado de la palabra izquierda y se caracteriza como un dirigente con un programa de reformas neoliberales bastante clásicas. Agathe, tu titular para este año de Macron. Pues quedan 4 años y pues Macron tiene que adaptar un poco su manera de gobernar, porque gobernar así de manera muy clásica, tecnocrática y autoritaria va a tener consecuencias negativas durante 4 años. Miguel, un titular. Bueno, Macron es más un monarca absoluto que un presidente. Es un presidente que llegó gracias a la coyuntura electoral como antídoto contra la ultraderecha y, sin embargo, se está comportando como un monarca absoluto. Uh-huh. Son algunas de las críticas, además, que se le hacen internamente a Emmanuel Macron. Vamos a empezar por el plano internacional, porque parece que sí que se consolida como un baluarte del multilateralismo y del antipopulismo. Enrique. Sí, Macron durante este último año se ha caracterizado como un dirigente con una gran expectativa internacional, muy bien visto por la prensa anglosajona, lo vimos en la portada mítica de The Economist, donde lo presentaban como el salvador de Europa. Luego en la buena imagen internacional. Sí, una buena imagen internacional, sobre todo en el mundo anglosajón, en una época de desorden. Y él pues parte desde un punto de partida pues bastante negativo para Francia, un país que ha perdido mucha influencia durante estos últimos años y que Macron intenta sacarlo adelante con una cierta habilidad, pero al mismo tiempo pueden haber dudas, porque puede haber dudas que en este multilateralismo al final quizás hay la duda de si Macron al final, cuando se reúne con dirigentes, siempre quiere decirles un poco lo que quieren escuchar y que quizás falta una posición más clara para ver dónde quiere ir Francia y la influencia de Europa en el mundo. Agathe, esta semana, durante su visita a Estados Unidos, hemos visto estos gestos de colegueo con Donald Trump muy cercanos. Algunos nos han llamado bastante la atención. Dicen sus detractores que esta política, que esta diplomacia de la seducción tiene mucho de eso, mucho de teatralidad y poco, en realidad, de resultados tangibles. ¿Cómo calificaría la diplomacia de Emmanuel Macron? Bueno, es una diplomacia bastante interesante porque pues generación ha permitido mejorar la imagen de Francia en la escena internacional. Pero pues, lo de su relación especial con Donald Trump, para mí es más un espejismo porque tiene límites muy importantes. Vemos que concretamente los resultados que estamos esperando son resultados sobre el pacto nuclear con Irán, son resultados con el cambio climático. Y pues en esos ámbitos, pues
hoy en día no podemos ver realmente los resultados concretos de esta diplomacia. ¿Puede Miguel realmente hacer Emmanuel Macron que Donald Trump regrese al Pacto por el Clima o que permanezca en el acuerdo nuclear con Irán? ¿Puede llegar? Bueno, él lo ha intentado, él ha hablado con el Congreso de los Estados Unidos y en el Congreso él ha dicho que no hay un plan B para el mundo y él ha dicho que Estados Unidos debería volver al Pacto por el Clima de París y él ha estado 3 días hablando con Donald Trump, ha estado 3 días reuniéndose con él, han tenido todos esos gestos de colegueo que tú decías, pero sin embargo en Estados Unidos hay unos intereses estratégicos determinados. Estados Unidos nunca ha sido un país que esté por el Pacto por el Clima y no creo que Macron tenga ningún poder a la hora de hacer decidir a Estados Unidos cambiar de idea. En el fondo, la política internacional tiene también mucho que ver con la política nacional. Entonces, no se me ocurre qué podría ofrecer o darle Macron a Trump para que Trump decidiera cambiar de idea. Sí que hemos visto esos gestos tan amicables, pero al mismo tiempo luego, delante del Congreso, sí que escuchamos críticas de Macron hacia quien dirige también la primera potencia del mundo, Enric. Sí, en el Congreso... Es una doble vertiente, ¿no?, que utiliza. Sí, en el Congreso se mostró muy crítico con Trump, al mismo tiempo, pues... Bueno, Macron en cierta forma ha intentado presentarse como un poco como el sustituto de Obama. Ante la marcha de Obama y en este mundo muy inestable que podríamos definir como una serie de imperios combatientes, pues Macron intenta ser como un poco el líder de un neoliberalismo progresista o de una globalización progresista. Y en el discurso del Congreso hizo un discurso pues, que gustó mucho a los demócratas, pero también es cierto que ahora mismo es Donald Trump quien gobierna, que los Estados Unidos están un poco de retirada y que pues, un poco el discurso de Macron fue: Estados Unidos, por favor, volved aquí con nosotros, con Europa. Pero al mismo tiempo es cierto que Europa pues, ha perdido mucho peso durante estos últimos años y que Europa, que es la parte más débil, pienso yo, en la política internacional de Macron, es la posibilidad de reformar Europa. Porque él ha presentado su programa, que tiene el mérito de ser prácticamente el único proyecto de refundación que se ha presentado durante estos últimos años en Europa para refundar Europa. Ese tiene el gran mérito, pero de momento ha obtenido pues, la negativa de los países del norte y también de Alemania, sobre todo en la parte económica de la eurozona, donde pinta que las propuestas francesas probablemente quedarán un poco relegadas a un segundo término. ¿La revolución de los moderados o la revolución del terciopelo? Son algunos de los calificativos que utiliza la prensa internacional para referirse a este aniversario de Emmanuel Macron, lo que supuso su llegada al poder. ¿Qué tuvo, Agat, de revolucionaria la llegada de Emmanuel Macron, esa revolución de terciopelo? ¿Cómo la podemos interpretar? Para mí no es una revolución política, porque pues Emmanuel Macron tiene una política pues muy clásica en el plano económico, en el plano pues de social liberalismo, y tiene también una manera de gobernar muy clásica, un poco tecnocrática, muy francesa, un poco autoritaria, pero pues se convirtió en presidente cuando tenía únicamente pues, 39 años. Por eso ha parecido como un presidente muy joven. Muy renovador, porque pues, su partido político no existía antes de su elección, pero en su manera de pensar pues, su presidencia aparece... No tiene pues, ninguna característica de un revolucionario. No tiene esa característica de revolucionario, pero sí que él consigue presentarse como tal. Es decir, sí que hay que otorgarle al menos esa capacidad, ¿no?, de presentarse como un revolucionario en estos tiempos. Sí, Miguel. Yo en línea con lo que decía Agat, creo que si algo tiene de nuevo Macron es la puesta en escena. Es su forma de poner en escena toda la política que realiza. Hay que recordar cómo hizo su entrada como presidente en el patio del Louvre, él solo, con todas las cámaras. Hay que recordar cómo él elige a los periodistas. Tiene esa pequeña manía de ir eligiendo a los periodistas que van a acompañarlo. Y cómo él siempre está muy preocupado por cuál es la puesta en escena que va a hacer. Entonces, de alguna manera, efectivamente, es una continuación de las políticas anteriores, o al menos así lo veo yo, pero sí que tiene mucho que ver con una nueva puesta en escena en el que se hable de una especie de progresismo. Precisamente relacionado con las políticas anteriores y coincidiendo con este aniversario, un sondeo recientemente publicado dice que para 6 de cada 10 franceses, es decir, para una mayoría de franceses, los métodos utilizados por Macron sí que suponen un punto de inflexión respecto a las anteriores presidencias. Es decir,
entendemos que con Macron los franceses, y quizá Agathe nos pueda aquí solucionar un poco porque viene de una consultora, sí que encuentran a un gran presidente, como lo fueron a lo mejor en el imaginario colectivo de Gaulle o Mitterrand, en comparación con los últimos quinquenios de Hollande y de Sarkozy. Bueno, los franceses... Esa figura del gran presidente. Tenemos que esperar un poco para ver pues, los resultados concretos, porque lo de un gran presidente es un presidente que al fin y al cabo ha cambiado realmente pues, la vida cotidiana de los franceses. Y pues ahora, después de un año, no podemos realmente pues, medir los resultados concretos de la política de Emmanuel Macron. Pero Emmanuel Macron tiene esta capacidad pues, de presentarse como un presidente que va a realmente pues, tener una política en relación con sus compromisos. Y eso es algo muy importante para los franceses, porque con la presidencia de François Hollande, pues, el problema fue... pues, la ausencia de relación entre los compromisos del candidato y la política concreta de François Hollande. Un presidente para ricos es una de las críticas que más se le hacen a Emmanuel Macron tras sus reformas. Enrique, ¿el macronismo es la versión quizá más perfeccionada y cultivada de esa especie de elitismo francés de cuerpos intocables que vienen todos de las mismas esferas y de las mismas altas escuelas? Sí, tiene un poco de pinta de que sí, que es así, ¿no? Vemos en el Macron que el que viene del ENA, entre sus dirigentes y su entorno hay mucha gente de la HEC, de otra gran escuela francesa. Pues sí, ¿no? En el caso de Macron y también incluso electoralmente, ¿no? Macron representa un poco electoralmente, Macron... Los grandes núcleos urbanos. Sí, los grandes núcleos urbanos, un poco en un lenguaje un poco clásico podríamos hablar de un bloque de la burguesía junto a un electorado más bien anciano que también lo ha apoyado. Que esto en el fondo es un bloque electoral muy sólido porque son gente que siempre suele ir a votar y que electoralmente pues, les está seduciendo Macron, y él un poco a nivel interno se está aprovechando mucho de la crisis de la derecha francesa, de los republicanos, para conformar este bloque electoral. ¿Quién es la oposición ahora? Exacto, no hay conseguido dinamitar. No hay oposición. La oposición más audible ahora a Emmanuel Macron es François Hollande, con sus pequeñas frases con el presidente de los muy ricos. Su propio mentor. Su propio mentor. Quien le puso de ministro de Economía. La oposición de derecha no existe, la oposición socialista no existe, la oposición de Benoît Hamon y Mélenchon es una oposición demasiado débil. Vamos a hacer en este punto una breve pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.